Buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de MJP Show. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un top de las mejores generaciones de consolas de todos los tiempos, ¿vale? Solo voy a decir una cosita, y es que van a ser como cuatro generaciones de manera consecutiva. Es decir, 4 generaciones de manera consecutiva va a estar en este top. Pero las 4 generaciones de consolas donde puso los videojuegos en el estrellato, ¿no? Donde gracias a esta generación, gracias a estas 4 generaciones, pues los videojuegos están donde están ahora. Es seguramente la industria de entretenimiento más grande que existe al día de hoy. Octubre de 2023. Pero bueno, esperemos que también a largo plazo también siga ahí en pie. Así que no me entretengo más. Va a ser de las mejores generaciones que habéis visto en vuestra vida. Así que no me entretengo más y comencemos con el vídeo. En el número 5 se encuentra la 7ª generación de consolas, que bueno, viene a ser desde el 2005, cuando sale el Xbox 360, hasta el 2012, que es cuando sale el Nintendo Wii U, ¿vale? Básicamente, ¿no? Y pues en esta generación pues también sale pues PS3 y Wii, ¿no? Obviamente la generación la ganó Wii, pero ¿por qué está colada aquí en esta generación? Bueno, básicamente porque en esta generación, a pesar de que nos metieron muchas mierdas, como el caso de los DLCs de pago, que si actualizaciones, que si pagar por el online, etcétera. Bueno, más allá de esas propuestas o esas políticas que nos metieron pues Sony y Xbox, Sony y Microsoft, también nos vinieron otras cosas muy buenas, como por ejemplo los juegos en HD, excepto la Wii que sigo con esa dicotomía de bits, ¿vale? O sea, ya a Nintendo le costó mucho el avance, de los mainstream dentro de las compañías de videojuegos. De hecho, la primera, bueno, ya hablaremos después de los cambios de Nintendo, las políticas de Nintendo, pero bueno, en cambio a Xbox y PlayStation fueron las primeras consolas en tener HD instaladas, es decir, juegos que se ven espectaculares, con unos juegos exclusivos y de los mejores, por no hablar pues de juegos. Y también la Wii, que a pesar de que fue la menos potente o la menos espectacular de las que hubo, fue la que más ganó. ¿Pero por qué ganó? Por su increíble Wiimote, y tuvo una cantidad de juegos, lo que os digo, Smash Bros. Brawl, The Last of Us, Gears of War, Halo 3, Halo 4 y Halo Infinite, ¿puede ser? Sí, creo que Halo Infinite también. También tuvimos en Wii Smash Bros. Brawl, Super Mario Galaxy 1 y 2, Zelda Twilight Princess, Mad World, Bayonetta por parte de PS3, que también ha sido para Xbox 360, God of War 3. Vamos, que me puedo tirarme aquí hasta pasado mañana diciendo los mejores juegos: Uncharted, Assassin's Creed, más sagas así que lo petaron en PS3, Xbox 360 y Wii. Es decir, muchos cambios, muchos juegos que también marcaron un antes y un después. Seguramente la generación mucha gente vivió, porque creo que aquí, aunque por muy jóvenes que seáis, lo habéis vivido. Pero bueno, como no, en quinta posición se mete la 7ª generación de consolas, porque es la más reciente. Y bueno, porque tuvo bastantes cambios, pero no tan positivos como los siguientes tops. Entre ellos, la 3ª generación de consolas, que viene a ser desde 1983 hasta el año 1988, que es cuando sale la Sega Mega Drive en Japón. La tercera termina en América en el año 89 y en Europa en el año 90. Es decir, en Europa empieza en el año 86 y termina en el año 90. 85-86 ya yo, en América en el 85 hasta el 89, pero bueno, vamos a ponerlo hasta Japón, desde el año 83 hasta el año 88, que es cuando sale la Mega Drive en Japón, ¿vale? La 3ª generación de consolas fue una generación que al principio costó, ¿vale? Porque hay que entender el contexto. Cuando sale la Nintendo Entertainment System en Japón, se llamó Famicom, seguramente muchos lo conocéis,
los videojuegos están pasando por una época bastante mala. Todos conoceremos el horrible monopolio que ocasionó Atari en el año 83, los malos juegos que salieron ahí, la gente terminó harto de estas cosas. Y llegó Nintendo con políticas muy restrictivas. Es cierto que fueron muy restrictivas, pero políticas que, a pesar de restrictivas que eran eficientes, porque Nintendo lo que hacía era que si tú querías desarrollar un juego para mi sistema, tenías que firmar un contrato exclusivo conmigo. Y ¿os acordáis del sello de calidad? Bueno, eso, de que Nintendo tenía que decir, este juego es bueno, os lo paso, puede salir adelante. Es decir, básicamente eso era Nintendo. Luego también salieron otras consolas, como por ejemplo la Master System, otro consolón, y luego la Atari 7800, que a pesar de que pasó un poco desapercibido, ahí estaba. Y también Master System, que fue el competidor, una consola mucho más potente que la NES, pero que a pesar de lo potente que era, no tenía el mismo catálogo que la NES, pero aún así no era mal catálogo la Master System. A pesar de que NES vendió entre 61 y 62 millones de consolas, Master System se quedó entre 11 y 15 millones. Es decir, no son malos números, pero muy, muy lejos de NES. Bueno, y Atari 7800 básicamente se desbancó. Y a pesar de que esta generación pues hizo que los niños volviesen a enganchar los videojuegos, juegos con más arte, que estaban bien hechos, que tú te pones a escuchar una banda sonora de uno de estos juegos y se te ponen los pelos de punta y ya está. ¿Y qué juegos salieron para estos sistemas? Pues cómo no, Super Mario Bros, Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Ninja Gaiden, Kirby, Punch-Out, Contra, yo que sé qué más juegos, los juegos Disney, Chip and Dale, DuckTales, Darkwing Duck para Master System, Wonder Boy, Alex Kidd, ¿qué más juegos se me puede ocurrir? Los juegos de Asterix, los Sonic de 8 bits, que también eran muy buenos, R-Type, que también salió una versión para R-Type, y los juegos de Disney, como no, Castle of Illusion, Land of Illusion, y The Lucky Time Keeper son los mejores representantes de Master System, que a pesar de que tengan un catálogo un poquito más escueto, mucho más reducido, tienen un catálogo muy interesante, y aunque no compita con NES, sí que tienen una colección. Y a pesar de que Master System perdió la batalla en Japón y sobre todo en América, en Japón ya perdió mucho, pero en América es increíble, y el único mercado donde Master System ganó a NES es en Europa. En Europa vendió mucho más. De hecho, diría yo que el 70-80% de las Master System vendidas fueron en Europa, y el otro 30-20% en América o en Japón. Es decir, vendió muy poco. NES arrasó en América, pero arrasó literalmente. Bueno, entre ellos por Super Mario Bros. Y el Duck Hunt, y ya está. Por ese motivo lo ganó, por Super Mario Bros., que era la fiebre en aquel entonces. Mismo la fiebre durante un tiempo se llamó Fortnite, en 2018. Pues el año 1985 era Super Mario Bros. Y ya está. El número 3, la quinta generación de consolas, que comprende desde el año 1994, que es cuando sale la PlayStation 1, hasta el año 1998, que es cuando sale la Sega Dreamcast, ¿vale? Del 94 al 98, es decir, desde esos años, un poquito más adelante, diría yo que desde el año 93, que es cuando sale pues estas consolas, pues Panasonic 3DO y Atari Jaguar, pero vamos a poner el 94, que es cuando realmente inicia la generación. Y comienza pues con, aparte de que Sega y Nintendo se estaban peleándose por a ver quién tiene el dominio de la industria del videojuego, aparece un nuevo rival, Sony, con PlayStation. De hecho, la historia de Sony es curiosa. Todos conocemos de cuando Sony, ¿vale?, le ofreció a Nintendo hacer una colaboración para crear la próxima consola juntos. Nintendo dijo que nada, que no tenéis ni puta idea de videojuegos. Se fue con Philips para hacer el CDI, que le prestó simplemente... Lo único que hizo Nintendo en Philips CDI era ceder licencias de Mario y Zelda, y ya está. Sony dijo, nada, pues me traicionáis, pues nada, me creo yo mi propia consola, y PlayStation 1 pues fue la dominante, ya está. La primera consola de PlayStation
la PS1 o la PSX, como le queréis llamar algunos, fue todo un éxito. Que veníamos de aquella época del cartucho, de limitaciones, como por ejemplo no puedo hacer un juego que ocupe más de, yo qué sé, 100 megas porque si no el juego no termina, el juego peta o va ralentizado. Llegó el CD, llegó el CD mucho más económico que el cartucho, mucho mejor a la hora de programar, que componer las bandas sonoras, más duración en el videojuego, yo que sé, de un juego pues que en NES, Super NES, Mega Drive y Master System igual te duraba 1 hora, 2 horas, pues en PlayStation te duraba 7 u 8 horas, es decir, 2 días o 3 para pasarte el videojuego, dependiendo también de tu nivel de avance. Y que también pues ponías coger eh, música para, para los CDs, en fin, una revolución total. Pero no solo lo hizo PlayStation, sino también Sega con la Sega Saturn, que a pesar de que Saturn no fue un gran éxito en Europa, en Japón sí que es cierto que se vendió muy bien la Saturn. En América y en Europa no fue un boom de ventas. De hecho, lo hicieron llegaron con prisas porque venía PlayStation, que ha ganado como de golpe. Esa estrategia fracasó y eso se nota con esas 8 o 9 millones de consolas que vendió aproximadamente Saturn. Y luego está Nintendo 64, que al ver que venía el Super Mario 64, la gente lo compró y eso se demuestra esas 33 millones de consolas que casi consigue, porque se queda en 32,93, casi 33, yo digo 33 millones para redondearla, ya sabéis. Fue un éxito. Y luego estabas viendo que 3DO y Atari Jaguar, bueno, fueron las consolas que acompañaron, que a pesar de que fueron un fracaso, bueno, hubo cambios como por ejemplo el 3D, los juegos en 3D que se empezaron a popularizar a mediados de los 90, que fue el boom de los juegos en 3 dimensiones. Y luego pues también más juegos que... Ay, Dios mío, ¿cómo estoy? Aparte de los juegos en 3D, se popularizó también mucho los gráficos renderizados, que todos conocemos que con Donkey Kong Country se empezó a hacer estos juegos, y luego pues también otros géneros que se popularizaron en esa época, como los shooters, el mejor ejemplo Nintendo 64, pues con Quake, Doom y con Daikatana, y los survival horror, sobre todo en PlayStation 1, que juegos como por ejemplo Dino Crisis, Resident Evil o Silent Hill, los mejores ejemplos. Y luego pues la revolución de los CDs, que bueno, emplearon lo que no está escrito. Y luego los juegos, yo he dicho, Silent Hill, Doom, Dino Crisis, Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Panzer Dragoon, Guardian Heroes, joya oculta de Sega Saturn, recomendadísimo por supuesto, Sonic Jam, Sonic R, Paper Mario, Crash Bandicoot 1, 2 y 3, en fin, más juegos que me puedo tirarme aquí hasta pasado mañana, porque la cantidad de juegos que se ven para Saturn 64 y PlayStation 1. Saturn no tiene muchos juegos, pero hay algunos que merecen mucho la pena verlo, ¿vale? Incluso algún juego desarrollado por Fumito Ueda, el creador de Ico Shadow of the Colossus y The Last Guardian. El propio Fumito Ueda creó un juego para Saturn, así que imaginaos. En segunda posición, la sexta generación de consolas, que comprende del año 98 hasta el año 2005, que conoce el Xbox 360. No mucho sentido. Aquí está la consola donde está la reina de las consolas, la reina de ventas, se llama PlayStation 2. Que básicamente era una consola donde podía hacerlo hasta un niño de 5 años, lo podía sacarlo y punto, porque no tenía nada. Y eso se demuestra en esos 4.000 juegos que se han lanzado en total en PlayStation 2. Luego también está la GameCube, que también con unos juegazos. La Dreamcast infravalorada y la Xbox, la primera Xbox, muy, muy recomendable. Aquí fue cuando fueron los inicios del online, no se popularizó el online ya en la siguiente generación, en la séptima generación de consolas. Aquí fue donde reinó y empezaron a practicar los 128 bits, porque veníamos de 8, 16, 32, 64, Nintendo 64, incluso la Atari Jaguar, esos 64 bits que eran de 32 y 32, lo mismo que la Saturn, era 32 pero eran 16 y 16, y ya está. Y bueno, a día de hoy la PlayStation 2 se sigue jugando hoy por hoy. GameCube, que también tiene una cantidad de juegazos
pero de juegazos abismal, pues que si Baten Kaitos, Tales of Symphonia, Metroid Prime 1 y 2, Super Mario Sunshine, Smash Bros. Melee, Zelda Wind Waker, etcétera, ¿no? Y luego también Dreamcast, pues los Sonic Adventure, Crazy Taxi, grandes arcades, por cierto, se salieron para el Crazy Taxi. Crazy Taxi, Soul Calibur, Metropolis Street Racer, Jet Set Radio, Shenmue 1 y 2, Red, la cuarta parte de Code Dolphin, que no me acuerdo, bueno, de Code Dolphin 4, básicamente se para Dreamcast también, Virtua Fighter 3, otro juego que también puedo meterte, Power Stone, también salió mucho buen juego en Dreamcast, y en Xbox pues nacieron Fable, nacieron Halo, pues muchos juegos de Star Wars que también lo petaron ahí en Xbox, Conker's Live Unreloaded, muchos juegos que también... Otogi, uno de los primeros juegos que hizo From Software, si no me equivoco, Otogi, tanto el primero como el segundo. Buenos juegos también, Otogi. Y bueno, y PlayStation 2, ni hace falta, que creo que todo el mundo lo conoce. No todos los 4000, pero seguramente que 100 o 200 juegos los conocerán porque PlayStation 2 fue brutal. Y las ventas obviamente. La consola más vendida de la historia, siendo la consola menos potente del mercado. Es decir, a veces hacer que la consola sea más potente que tus competidores no significa que sea garantía de ventas. Y si no, preguntárselo a la PlayStation y a la Wii. Y si no, preguntárselo a la PlayStation 2 y a la Wii. Y el número 1, la cuarta generación de consolas. Y no hace falta decir nada más. Comprende el año 88, conocer la Mega Drive, hasta el año 94, que es conocer la PlayStation 1. Ya está. Es que es la cuarta generación. Algo más que decir. Aquí nace la rivalidad Sonic y Mario. Nintendo contra Sega. Ya está. Aquí es donde el videojuego empieza a crecer de una manera que aquí empiezan ya las primeras grandes ventas. Mega Drive vendió aproximadamente 40 millones de consolas, Super Nintendo 50, no son malos números, pero para nada, para nada. Son muy buenos números tanto de Mega Drive como de Super Nintendo. Y, como no, también una gran cantidad de ports, de arcades, pues que si Aero Fighters, que si Fatal Fury, Samurai Shodown, Street Fighter, en fin, Aero Fighters, una cantidad también de juegazos, NBA Jam, otro gran arcade, ¿no? Y luego pues también sumando con los juegos exclusivos, pues que también se para Mega Drive, que Mega Drive salieron pues que si Rock'n'Roll Adventures, que si Golden Axe, Altered Beast, Thunder Force 3, 4 y el 2, que también salieron para ahí, Super Nintendo mismo, Mario World, Zelda Into the Past, Mega Man X 1, 2 y 3, por supuesto, Super Metroid, Castlevania 4, y luego también salieron una cantidad de juegos, pues igual el Aladdin, que hacían pues muchos fanboys, que ya existían los fanboys, no eran mayoritarios, eran minoritarios, porque en aquel entonces todavía no había mucha cultura del videojuego, pero con esta generación empezó incrementando, y bueno, ya los arcades pues ya ni hablemos, ¿no? ¿Verdad? Es que es decir, la gente hacía peleas de a ver cuál es la mejor versión o cuál es el mejor juego, porque también a veces, el mejor ejemplo, Aladdin, que el de Mega Drive era un juego distinto y el de Super Nintendo era otro, es decir, era un juego y el de la otra consola era otro distinto. Luego también, Super Nintendo es cierto que era una consola más potente que Mega Drive, eso también es cierto, pero es que las empresas querían experimentar más para Mega Drive que para Super Nintendo, y si no, con mirar vídeos o compararlo con el Airworld Gym, que es el mejor ejemplo, ¿no? Es decir, vais a ver mejor el Airworld Gym de Mega Drive que el de Super Nintendo, al menos para mí. Y luego también salieron otras consolas como la Neo Geo o la TurboGrafx, que la TurboGrafx creo que lo petó en que no veas en Japón. En América y en Europa se pegaron los tiazos, pero en Japón fue todo un éxito. Y la Neo Geo, pues al ver lo cara que era, solo vendió 5 unidades y ya está. O sea, era una consola que solamente tenían los ricos en los años 90 porque era muy cara la consola. Pero bueno, como estaban ahí los mejores arcades, pues igual a la gente quería entrenar en Neo Geo. Pero bueno, la mejor generación de consolas es esta, por el boom, por la gran competición entre segueros y nintenderos.
una rivalidad sana, no como ahora, que ya sabéis que al mismo los debates en Twitter son de quién tiene la polla más grande. Eso en los 90 todavía no ocurría y ya está. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis vivido una de estas épocas, podéis dejarme en los comentarios, dejar like si te ha gustado, compartirlo para que otra gente vea mis vídeos. Suscríbete para que no te pierdas más vídeos, etcétera, ¿no? Yo aquí me despido. Podéis debatir cuál es la mejor generación de consolas. Para mí es la cuarta generación. El debate, por supuesto, acepto. Ahora, insultos y fanboísmos no acepto. Pero el debate sanamente sí acepto. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.